las fibras. Pues, adicionalmente, allí encontramos que esas fibras podrían romperse, pero de igual manera se podrían reparar si se rompen. Estas fibras podrían en un momento desunirse, podrían separarse dos piezas, no sé, me trae muchas analogías de lo que es una amistad. Y cómo tejerla entonces con lazos fuertes, lazos que duren para toda la vida, si es posible, así como las relaciones de pareja, así como muchas relaciones familiares que aunque son de sangre, puede que sí o puede que no, duren para toda la vida. Entonces quisimos con esta inquietud aproximarnos un poco a ese tema, a cómo tener esas amistades sanas. Y quiero traerles a ustedes hoy, sinteticé el tema en tres pilares. Hay más, claro, pero hoy tratemos tres, hablemos de tres, por el espacio y por no llenarnos de mucha teoría, ¿no? Sino tratemos tres temitas bien tratados y conversémoslos. Ustedes díganme cómo les va pareciendo o apareciendo cada uno de estos temas. El primero y más importante que apareció en las encuestas, la inquietud más grande que tenían los que contestaron es la confianza, que lo que más buscaban, lo que era más importante, lo que sentían que construía una amistad duradera. Y entonces empezando por allí, quiero traerles estos tres tipos de confianza que existen y los invito a reflexionar cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de confianza usa? ¿Con quién usa cada uno de estos tipos de confianza? ¿Qué les trae cada uno de estos tipos de confianza? ¿Qué les permite y qué de pronto les imposibilita estar desde allí? Y empecemos entonces con la confianza ingenua. ¿Qué es la confianza ingenua? Es esta confianza como de niños. El niño ni siquiera tiene que preguntarse, cuestionarse o dudar de su mamá o de su papá. El niño confía plenamente, ni siquiera sabe que existe la desconfianza o que existe algo diferente, ni siquiera sabe que existe la confianza, la vive simplemente. Cuando empieza a crecer y a diferenciar es cuando aparece, ok, aquí confío, aquí desconfío. Pero esa confianza que tenemos muchas veces como de niños, ¿sí? Puede abrirnos muchas posibilidades en estar tranquilos, relajados, no preocuparnos y estar pendientes de si alguien me va a faltar o no a su palabra o a algo que yo esté esperando. Pero también, al mismo tiempo, como me permitiría estar relajado, puedo estar yendo en el mundo con esta confianza ingenua, confianza de niño, y algunos malintencionados aprovecharse de esto. No es buena, no es mala, simplemente es la invitación a pensar. ¿La uso en algunas de mis relaciones? ¿Qué me permite y qué no? En donde necesitaría de pronto afinar un poco esa confianza. Váyanme diciendo si algo les aparece, algo les recuerda, alguna duda, alguna anécdota, y la pueden compartir aquí también. O allí en el chat, si de pronto no quisieran opinarlo en voz alta, lo pueden escribir allí también en el chat. Luego viene este segundo tipo de confianza que es la confianza cautelosa. Cuando ya veo que, espérate, confié y algo pasó que no me convenía, que no me gustó, que no fue bueno para mí, ya estoy aprendiendo entonces a que no puedo confiar en todo y en todos en todo momento. Y voy teniendo esa cautela. Entonces esa confianza cautelosa para no resultar herido, no resultar lastimado. Y también les pregunto, ¿nos vamos o les ha pasado que se van en algún momento a una confianza demasiado cautelosa porque tememos a todo? Tuvimos tal vez una traición muy importante para nosotros en algún momento de nuestros padres, de nuestros hermanos, otros familiares, de amigos, de parejas. Y esto nos deja un mensaje. Cuando eso pasa, nos deja un mensaje, aunque no lo entendamos. Y es ten cuidado porque te pueden volver a lastimar.
Lo que pasa es que por esa situación fuerte empezamos a juzgar a todo el mundo, no solo a esa persona que nos traicionó, nos hizo daño o faltó a nuestra confianza, sino empezamos a medir a todo el mundo desde allí. Entonces, tener este balance, tener una confianza cautelosa, pero no una confianza que nos cierre posibilidades porque desconfío de todo el mundo y desde allí no me permito abrirme con otras personas que podrían ser buenas para mí, pero dada esa desconfianza con ese alguien, me estoy cerrando esa puerta. Entonces, tener cuidado de que no sea una confianza en extremo ingenua, pero tampoco en extremo cautelosa. ¿Cuál podría ser ese mejor tipo de confianza? ¿Y cómo establecer esa confianza? Con el tiempo, dándonos la oportunidad, ir caminando, ir confiando. Igual no es garantía. Nos podría alguien defraudar, o puede que no. ¿En qué me quiero enfocar? ¿Que me van a volver a lastimar? ¿O puedo confiar y desde allí inconscientemente elegir a esas personas? Porque, aunque parezca un poco loco, inconscientemente puedo elegir a esos, a esas que me traicionen para seguirme demostrando a mí mismo que obviamente no puedo confiar en nadie. Entonces hay que tener cuidado de caer allí en esta trampita, de construir una confianza que se nutra de las acciones para que tengamos ese equilibrio y esa madurez en nuestras relaciones. ¿Qué les suena hasta aquí? ¿Qué les llega a ustedes? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que quieran compartir? Dale, Alfonso. Yo, Dale. mira, Leonardo, hay gente, yo lo debo admitir, cuando entras en esa confianza cautelosa, para mí ya hay desconfianza, es decir, no eres capaz de abrir el abanico completo porque, como dices tú, tienes temor. Hay personas a las que yo actualmente no las trato mal, pero son personas a las que no les voy a confiar nunca nada de mí. Están ahí, hola, ¿qué tal? Pero jamás, porque lo que pasó fue para mí tan fuerte que sencillamente no es que tengo rencor, simplemente como tú me estás contando eso, yo voy para allá. Pero a esas personas no les vuelvo a decir ni a confiar nada porque fue suficiente. Pero tampoco me quitan el sueño, no estoy pensando en ellas todo el tiempo, estoy tranquilo, pero sé que no debo confiar nunca más en ellos. Y listo, pero con eso me quedo tranquilo. Y hay gente que sí, con la que recupero la confianza y no hay problema, pero hay algunas con las que ya sé que no. Exacto. Es como ese tejido. Recordemos el tejido y tejer esas relaciones fuertes. Es ese saquito que se Jalaron el rompió. hilo y rompieron el tejido. Ajá. Puede ser un saquito que se rompió aquí en las mangas y ya, Jalaron el quedó. hilo y Ajá. rompieron todo. Rompieron el entramado. Y podría recuperarse, pero puede que no. Puede que no me interese o la otra persona no esté en esa disposición y en ese nivel de madurez de poder que restablezcamos la confianza. Entonces, quiero compartirles aquí 3 elementos muy importantes en la confianza. Primero, sinceridad. Y son elementos que efectivamente se nutren, como decíamos en el tipo de confianza nutritiva y como nos compartías, Alfonso, de allí me fallaron. Entonces tengo esa confianza cautelosa. Te trato, pero ya no te confío eso que para mí es preciado. ¿Sí? Hay alguien con quien sí, porque he nutrido y me ha demostrado su sinceridad. Muchas personas en la encuesta también nos hablaban de esa sinceridad. Tú lo mencionabas ahora, Verónica, cómo saber de estas personas, para qué me quieren, cuál es el objetivo de su amistad. Es importante que yo traiga mi sinceridad y que la otra persona también me la traiga. Si en algún momento me doy cuenta que no es sincero, pues se va a quebrar esa confianza, se va a romper ese hilito por allí. Se puede recuperar si me demuestras nuevamente que te arrepentiste o yo te demuestro a ti que cometí un error, pero estoy dispuesto a repararlo, a ser sincero, a ser honesto.
Entonces, desde allí, primer elemento, sinceridad. Segundo, competencia. Que tú tengas la capacidad de sostener esa confianza. Porque puede que simplemente no tienes la capacidad por tu educación, por tu propia historia, por algo. No tienes esa capacidad de sostener la confianza que yo esperaría. Por ejemplo, si no sabes administrar el dinero y yo te confío un dinero, no tienes la competencia. Tal vez lo haces con toda la sinceridad, pero simplemente no lo sabes hacer. Y terminas mal administrando el dinero que yo te confié. Y asimismo, los sentimientos de pronto. Con nuestros amigos esperamos y todos esperamos que el otro sea como nosotros queremos, como nosotros seríamos con él o con ella. Y creemos que si nosotros podemos manejar, por ejemplo, nuestra rabia, que lo hablábamos en la ocasión pasada, esperaría yo que ese amigo o amiga también lo haga, pero tal vez no tiene la habilidad, no tiene la competencia para hacerlo. Yo desde allí decido, ¿estás siendo honesto conmigo? Pero simplemente no tienes la competencia. ¿Me nutre tu amistad o prefiero mejor apartémonos porque no nos estamos haciendo bien? Y es completamente válido. Puede que amistades duren para toda la vida, puede que no. Yo en todos los espacios que comparto me gusta traer un concepto y es que nada es absoluto. Es como Einstein nos decía, la teoría de la relatividad, todo depende. Nada es para siempre, nada nunca. Todos esos absolutismos. La vida es de colores así como nuestro arcoíris, no es tan blanco y negro como muchas veces creemos. Y el tercero, la obviedad. Y con este quiero conectar ahorita al siguiente tema porque esta obviedad es una trampita en la que entramos nosotros. De acuerdo a cómo vemos el mundo, creemos que es obvio y así esperamos que el mundo nos responda. Entonces, si yo soy sincero contigo, si yo espero de ti, pues es obvio, no te tengo que decir, ¿sí? Sino que pues, es obvio que los amigos se respetan, es obvio que los amigos se quieren, es obvio que los amigos confían el uno en el otro. ¿Será? ¿Será que no? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Ninguno? Como yo lo vea y como yo lo crea, así es. Entonces tenemos que entender que así funcionamos, no para actuar y cambiar y volvernos un ser completamente diferente a los 8 días, no, pero entender que así pensamos dentro de esta obviedad nos ayuda tal vez a no lastimarnos en esas relaciones de confianza, a que yo asumí, porque yo pienso y veo el mundo así, que tú debiste actuar o hacer o decirme que si yo estaba enfermo, era obvio que mis amigos me tenían que llamar. Pero yo les dije, ah, sí, yo lo puse en Facebook. Era obvio que lo tenían que ver. Pero precisamente Pedro, mi amigo, algo le pasó con el celular, simplemente no lo vio dentro de sus 1000 notificaciones y yo me duelo con Pedro porque era obvio que me tenía que llamar. ¿Sí? Yo era el que estaba enfermo. A mí fue el que me terminaron. ¿Cómo así que este man no me ha llamado? En 8 días tengo el corazón roto y mi supuesto mejor amigo, ni me llama. ¿Qué tal? Entonces, de esa obviedad se puede romper una relación. Tal vez tú no sabes manejar esas situaciones. Me amas como amigo, pero temes confrontar en esos momentos de pérdida y no quieres entrar allí. No eres competente para estar a mi lado de esa manera que yo esperaría, pero a tu propia manera probablemente sí podrías hacerlo. Entonces, entender estos 3 factores nos ayuda mucho a poder conservar esos lazos dentro de nuestra amistad, que si se quiebran se puedan restablecer o que si en algún momento algo falla, podamos hacer esa reparación o simplemente no esperar que los demás hagan como nosotros creemos que deberían hacer y funcionar.
entenderlos a cada uno como son, así como espero que los demás me entiendan a mí también. Pero validar estos 3 puntos. Tampoco significa que yo me debo, por decir, aguantar el irrespeto, no. Pongo un límite porque yo tengo una dignidad. Entonces también pongo mi límite y te digo no confío en ti. Porque si yo sigo permitiendo que ese límite sea vulnerado una y otra vez, ¿de quién es la solución? ¿Del otro que no me traicione o haga como lo que yo quiero y espero que haga? ¿O está en mí poner ese límite para no seguirme lastimando? Compártanme y cuéntenme, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les llega? ¿Qué les recuerda? ¿Alguna anécdota? ¿Algo les deja? Pues yo digo que eso de poner límites en ocasiones es muy complicado porque ni uno se los pone a uno mismo como para ponérselo a los otros. O sea, cuesta. Realmente es bastante difícil, pero yo creo que uno tiene un punto donde dice, realmente no me puedo quedar aquí. O sea, tengo que parar con esto porque es lo que también se puede volver en un círculo vicioso. Entonces, Ujú, que uno siempre se encuentra con las mismas personas y que elige esa, pero yo creo que eso se hace como muy inconsciente, ¿cierto? Pues ya uno como que tiene como eso aquí marcado, porque yo creo ujú. que si en el querer de uno está, uno no buscaría personas que le hicieran daño, que lo traicionaran, que lo negaran, como negaron a Jesús. Pero, pero yo creo que es eso. Entonces también como sanar esa parte herida desde la psiquis, de la traición y todo eso, eso es un proceso bastante complicado, pero se puede. Me gustaría Bien. también agregar con lo que dice Vero el tema del límite. Creo que, como comunidad, desde pequeños nos generaron unos límites y un canon y unas cosas que teníamos que hacer o no hacer. Y digamos que muchas veces como que la cruz que llevamos, o en este caso como de pronto la cruz que, bueno, yo llevo, no sé, por poner un ejemplo, es tengo que reaprenderme y reenseñarme a colocar mis límites. Digamos que en la rebeldía sí, salir del closet y todos los límites se rompen, entonces termina uno haciendo daño. Pero creo que es un reto para todo, pues para la comunidad sobre todo, de que los límites nos hicieron mucho daño, pero nosotros mismos como que podemos crearlos, pues volver a aprenderlos, los sanos, ¿no? Sí, gracias por lo que dices, Santiago y Verónica, porque vuelvo a uno de mis puntos y es, nada es absoluto. Hay donde sí necesitamos poner límites y romperlos, pero hay donde no. Hay que cuidarnos de romper ciertos límites. Y cada uno lo Yo tengo, medimos, ¿sí? yo tengo una anécdota cortita. Yo antes de venirme a Chile, se oye. Sí, Sí. Yo antes de venirme a Chile, estaba en una sociedad con un amigo en una empresa de arquitectura y diseño. Yo administraba y él era el genio creativo. Yo aprendí muchas cosas de él, pero él tenía un carácter, pero de estos caracteres que cuando explota había que salir de la oficina porque era probable que hasta la portátil te pasara por la cabeza. Aparte de sus arranques, muchas reuniones yo tuve que negociar con algunos clientes porque sus ataques de malcriadez eran de tal tamaño que interrumpía reuniones que eran muy importantes. Pero eso después se trasladó, aparte de que era difícil trabajar con él, después se trasladó a la parte personal. Como amigo también tenía sus pataletas. Y un día le dije, va a pasar que yo me voy a ir y no vas a saber de mí más porque aparte de que me estás creando un problema de tipo financiero y de trabajo, me está causando un problema también como amigo. Y no puedo aguantar porque cuando él se molestaba, no me atrevo ni a repetir lo que salía por esa boca. Y efectivamente, yo me aparté de esa empresa, solté, le dejé su parte, le di la mía y me desaparecí. Y no me volvió. Un día me escribió, no me di cuenta en el momento que te perdí. Y ese texto me sorprendió, pero me perdió porque no volví a comunicarme con él nunca más. Me vine para Chile y listo.
pero me pasó eso. O sea, yo tuve y me dolió porque me gustaba la empresa, me gustaba el trabajo, era mi amigo, pero me estaba haciendo mucho daño. Había días que ni dormía pensando en lo que iba a pasar al día siguiente. Entonces, era un tormento. Me tuve que separar, me dolió, pero tuve que hacerlo. Claro, qué chévere. Mira lo que dices. Pusiste tu límite y dolió, pero lo necesitabas. Sientes que tuviste que hacerlo. Les quiero dejar una pregunta en este momento, de lo que trae Santiago también, Alfonso y Verónica. ¿Qué hay detrás de pronto de no lograr poner esos límites? ¿Qué temes perder si pones el límite? Valóralo tú. ¿Qué estás perdiendo por no ponerlo? ¿Y qué estarías perdiendo al poner el límite? Haz tu propio balance. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces por el miedo al rechazo no ponemos los límites, porque preferimos que nos maltraten, ¿sí? Que nos amen a medias, hasta que nos traicionen, con tal de sentirnos amados de alguna manera. ¿Sí? Era como contradictorio y un poquito loco, pero así funcionamos. Preferimos que nos traten a golpes, con tal de tener un contacto, a que nos ignoren y no nos determinen. Y llegamos a esos extremos, relaciones tóxicas donde le aguanto todo a mis amigos con tal de no estar solo. ¿Por qué no pongo el límite? Tal vez para mí estar solo es más fuerte que ese mismo dolor que me provoca de esa manera en que me lastiman. Mira, Leonardo, en el caso que yo conté, sucedía que después que armaba la alaraca, se ponía a llorar y pedía perdón por todo el desastre que había hecho. Un día le dio una patada a la puerta de mi auto y le dejó un hoyo a la puerta del auto que yo no podía creer que había pasado eso. Un día abrió la puerta del auto para lanzarse del auto y yo tuve que agarrarlo por el cinturón de seguridad y volverlo a meter. O sea, calcula sus arranques como eran. Entonces, cuando lloraba, me dolía verlo que no sabía cómo lidiar con su problema. Pero el problema era que yo le decía, busquemos un especialista que hable contigo, pero no, tampoco lo hacía. Pero llegó un momento en que es decir, yo tenía temor, uno, de perder lo que había invertido desde el punto de vista material y también perderlo él como amigo. Pero todo se juntó y tuve que separarme y sí me dolió porque perdí varias cosas. Pero después gané en tranquilidad y después me quedé tranquilo. No me dolió tanto después haber dejado lo material, pero me gustaría, ojalá, no sé en qué situación está él ahora, ojalá que haya logrado nivelarse, pues. Pero es difícil dar esos pasos de apartarte. Sí, nos cuesta a veces, pero es necesario para nuestra propia tranquilidad. Bueno, pasemos ahora a este segundo pilar, las 3C para las relaciones, bien, que son amistosas, pero también funciona para otras relaciones. Ahorita nos estamos enfocando en estas amistades. El segundo, que también era una gran inquietud en la comunidad, en las encuestas, es la comunicación. Lo manifestaron de diferentes formas, pero al final se resume en cómo nos comunicamos. Y quiero traerles aquí un concepto que estoy acuñando, que quiero acuñar, y es esas PQRs. Cada uno tenemos como un buzoncito o una línea de llamadas de quejas y reclamos. Y sustituyo la P, porque normalmente es preguntas, quejas y reclamos, por promesas, quejas y reclamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo traigo desde allí? En la comunicación, cuando generamos acuerdos, que normalmente ahí es donde se quiebran muchas relaciones, por no saber nosotros. Porque yo esperaba que tú cumplieras y no lo hiciste, porque tú me dijiste que ibas a hacer y no lo hiciste, porque yo te dije y fallé y después no te pedí perdón. ¿Sí? En toda esta comunicación alrededor de generar acuerdos, es muy importante que tengamos en cuenta 3 factores. Saber hacer un acuerdo. Un acuerdo necesita principalmente estos 3. Que sea una acción clara. Yo te estoy esperando de ti. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿O qué me estás pidiendo tú a mí? Que quede muy claro.
Segundo, que el tiempo en el que yo lo espero o tú lo esperas o nos prometemos esté claro. Porque no es lo mismo decir, como pasa muchas veces acá en Colombia, un día de estos nos tomamos un café y ahí se queda. La acción nos tomamos un café y el tiempo un día de estos. Eso no fue claro. Un día nos vemos y nos tomamos un café, una cerveza. Pongamos un tiempo claro. Luego tú te quedas esperando y no me dijiste y el otro no, pero tú tampoco. Quedó en esa ambigüedad. ¿Cuándo? Tengamos el valor y el tesón de poder definir. ¿Sí? ¿Por qué? Si no lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no concreto? Porque lanzo simplemente las palabras al aire por agradar al otro, pero realmente no tengo la intención. Entonces, mejor no lo digo, porque puedo estar generando esa expectativa en el otro. Y tercero, que tenga unas condiciones claras cada pedido. De pronto a alguno le pasó cuando éramos niños y nos decían, tráeme un vaso de agua, hijo. Traíamos el vaso de agua y, ¿por qué está caliente? ¿En qué momento me dijiste que lo querías frío? ¿Te pasa con algún amigo? ¿Con tu pareja? ¿En qué relación te puede pasar que por no ser claro o clara en estas condiciones que debe tener la comunicación, simplemente pensamos que el otro nos falló o le fallamos al otro? Porque no quedaron claros estos 3 puntos. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Y cómo lo quieres? ¿Qué les llega cuando escuchan estas 3? ¿Recuerdan alguna conversación, alguna relación de pronto que se rompió por no tener esta claridad? ¿Algún disgusto con algún amigo? ¿Algo? Bueno, mientras se van acordando, les comparto nuevamente acá. Y entonces, ¿qué hacer desde allí? Si tenemos claros estos 3 factores y generamos esas promesas claras, donde hay una aceptación de las 2 partes, no tendría por qué haber un desacuerdo. Salvo que tú me incumplas, tú me incumplas o yo te incumpla, puedo entrar en 2 situaciones. Queja o reclamo. ¿Y cuál es la diferencia? Una queja viene de cuando no hubo una promesa, cuando la promesa no era clara. Entonces yo estoy basándome en mis expectativas, en lo que yo espero, en lo que yo quiero. En que si yo estaba enfermo, se supone por las promesas implícitas de la relación de amistad que tú me debías llamar. Que si mi novio me dejó y tú eres mi mejor amigo, se supone que tú tenías que estar ahí a mi lado. ¿Sí? Entonces, suponemos, esperamos, creemos que es obvio y como no hubo una promesa clara, lo que estamos haciendo realmente es una queja. Pero si hubo una promesa clara, como en el matrimonio, como cuando somos claros con el tiempo, la acción y las condiciones, ahí sí puede haber un reclamo. Porque es que tú me dijiste que ibas a venir el martes a las 4 de la tarde aquí a mi casa y yo me quedé esperándote. Tú me lo prometiste, yo no me lo inventé. El día, la hora y que era aquí en mi casa. Entonces los invito a pensar en esas conversaciones, en esas relaciones. ¿Les ha pasado que alguna se quiebre, se rompa o siquiera de pronto un malestar por no tener esa claridad en nuestra comunicación? ¿No se te oye, Alfonso? Ya, listo. Aquí entra, en esto que estás hablando, entra para mí un tema de tipo cultural, porque cuando tú hablas de, mira, en qué quedamos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, yo tengo un amigo pastor, un pastor protestante que vive en Canadá. Cuando vivía en Venezuela, él celebró sus bodas, aniversario de bodas, y pasó tarjetas e indicó la hora en que debíamos llegar. Yo llegué como 10 minutos antes. A la hora que él pautó, se me acerca: Alfonso, ¿será que nadie va a venir? Le dije, mira,
Aquí tú pones una invitación y si pones a las 8 van a llegar a las 9. Entonces, por cuestiones de cultura, en Canadá, tú le dices a la gente que vas a llegar a las 5 y tienes que llegar a las 5 porque a las 7 se termina o a las 9 se termina y son puntuales. En Latinoamérica no. Tú pones la invitación, mire, para que lleguen a las 7, pon a las 5. Entonces, ahí entra un juego cultural, pero yo realmente lo que tú dices es importante, es decir, fuiste claro en lo que pediste y tú respondiste según la claridad, entonces ahí entra un tema cultural que es inherente. Sí, sí, gracias por traerlo porque también eso hace parte de cómo nos movemos, de cómo nos comunicamos, de la realidad misma. Y entonces, entendiendo como esa, de cierta manera, obviedad o expectativa de que el latino, sobre todo, o quienes estamos como del trópico de Capricornio para abajo, es porque también pasa un poco en África, culturas más relajados, entender que eso hace parte de. Entonces, claro, ahí ya yo entiendo que eso está implícito y me duelo o no me duelo. O puede pasar al contrario. Nosotros organizando una fiesta, sabemos o esperamos que la gente llegue un poquito tarde, entonces nos relajamos mientras acabamos de alistar todo. Pero llegan los invitados puntuales. Ay, yo no quería que se dieran cuenta de esto, de lo otro. Ellos eran puntuales, llegaron a la hora que yo no esperaba. Incluir todo eso, de poder, te hago un reclamo o, o lo que estoy haciendo te es una queja. ¿Qué posibilidades me abre cada uno de estos caminos? Nuevamente, nada es absoluto, pero traer todo esto a la comunicación nos ayuda a cerrar muchas brechas. Que no esperemos que los demás actúen como nosotros queremos o esperamos porque es obvio. Nada es obvio. Si no quedó claro, escrito, no era obvio. Si ya quedó pactado, ahí podríamos decir que es obvio porque quedó pactado. Bueno, y pasemos con el tercer pilar. Qué pena, Leonardo. Justamente allí lo que acabas de conversar, también vamos un poco a lo que serían los límites, dado que justamente si yo te digo una hora y no llegas a esa hora, el no ponerte límite sería no molestarme, aludiendo que, bueno, es que es latino y, bueno, él puede llegar una hora más tarde. Sí, no debería ser. Debemos tener esa claridad de que acordamos y pues esa es la hora. Pasa que hay situaciones, contextos en los que, como nos dice Alfonso, pues ya se nos hace costumbre, pero está en nosotros permitir que esa costumbre sea o no. Si yo siempre pacto con mi amigo y para mí es importante el tiempo, pero para mi amigo yo sé que no, y siempre me llega a las 2 horas, yo soy el que decido. Y como estábamos hablando ahorita y tú mismo lo dices, pongo el límite. Qué pena contigo. Yo me programo y yo soy muy cuidadoso con mi tiempo. Si te interesa que nuestra amistad siga así como estamos, pues pon tú también de tu parte. ¿Sí? ¿Te lo permito o no? Y él de su parte tomará la decisión. ¿Permite eso o no lo permite? No está de acuerdo, entonces, ok. Una pregunta. Pero, ejemplo, yo actuaría de esta forma, que si no vino a tal hora o no llegó, yo siempre primero lo escucho. Esa es otra parte. Hay que escuchar cuál es el motivo, por qué no llegó a la hora y por qué faltó. Yo no le puedo quizás en ese instante reclamar. Yo, por ejemplo, soy así. Yo no le voy a reclamar en ese instante, sino que yo espero al día siguiente o así llegó tarde, llegó y le pregunto cuál fue. Es escucharlo, quizás entenderlo una vez, porque puede pasar siempre, que puede pasar algo que le haya pasado por una emergencia, pero juzgarlo o de una molestar porque tal vez yo soy cumplido, porque yo quiero tal hora y él tiene que venir a esa hora, ¿no? Nadie es igual que mí, yo pienso, ¿verdad? Nadie es igual que mí, sino que yo tendré que primero escucharlo y ver por qué razón él no llegó a la hora que era adecuada. Así es. Víctor, ¿de dónde eres?
Yo soy de Ecuador. Ok, qué chévere. Me encanta poder compartir con todos los países y cómo vivimos. Alfonso, está cerrado tu micrófono. Si estabas, entendí que Siempre estabas se como hablando. mira, tomando lo que dice Víctor, que es bueno que uno escuche al otro para ver qué pasó. También hay un aspecto importante que yo lo he aprendido en la vida, que es que podemos tener una cultura en común, pero somos diferentes individualmente. Hay gente que es más ordenada, hay gente que es menos ordenada, unos son más organizados, más estructurados, unos más relajados. Pero si tú eres un tipo muy relajado y tienes un amigo que es muy estructurado en el horario, entonces no es mala idea que tú entiendas, porque ahí entra el aspecto de la empatía. No está mal que tú entiendas, bueno, mira, si Leo es ordenado y yo muy relajado, uy, no, yo no le voy a llegar tarde a Leonardo porque quiero que él esté tranquilo. Entonces, esto es una forma también de, como amigo, entender la realidad del otro. Y el que es muy estructurado, también es bueno que entienda que el otro, Alfonso, es más relajadito y que no se toma las cosas quizás tan rígidamente como Leo. Entonces, ahí entra ese juego de cómo nos integramos, uno muy ordenado y uno menos ordenado. Pero tiene que ver con hablar. Si yo te invito a ti, yo soy el relajado y te invito a ti a mi casa, ya tú sabes que conmigo puede llegar un poco tarde y no hay problema. Pero que si es al revés, no, yo voy a llegar temprano porque Leo debe tener todo listico, así que le llego temprano y ya. Así es ese acuerdo al final, el común acuerdo. Gracias, Víctor, por lo que traes, porque, exacto, o sea, si tú, Sí, yo soy tan inflexible que no, yo no permito y no perdono y me llegó tarde y ya se armó el problema. No, pues, seamos flexibles, sí. Llegaste tarde una vez, me justificas y dices, no, mira, tuve tal situación, ok, yo no tengo problema, pasó. Pero si ya es una cosa recurrente, yo digo, espérate, revisemos y hagamos un acuerdo. Establezcamos más bien un rango de tiempo. Veámonos entre 3 y 4. Con eso, yo llego temprano, tú llegas tarde, o yo sé que tú llegas tarde, y voy a llegar para mí temprano y para ti la hora que normalmente llegas. ¿Sí? Establecer acuerdos es lo importante. Poder desde allí entendernos y no dolernos, desde lo que nos decía Alfonso, de, no, tú estructurado, entonces, si no te llegó temprano, no te sirve. Y tú súper flexible, no, pero es que usted, ¿por qué es tan rígido? Entendernos, hablémonos y establezcamos acuerdos flexibles incluso, no tienen por qué ser acuerdos tan rígidos. Gracias por lo que dices entonces, Víctor, porque mira que nos abre esa luz. Hay posibilidades, pero ya cuando la persona nos falla 1, 2, 3, 4, 5 veces y yo lo permito, tal vez el problema no está allá. ¿Por qué yo permito? ¿Por qué no pongo el límite como estábamos diciendo ahora? Bueno, y veamos entonces ahora el tercer pilar. Este es mi favorito. La tercera C. Ay, espera que no compartí. Compartir. Y es uno muy importante y es entender cómo veo yo el mundo y cómo lo ve el otro. Precisamente yo puedo verlo muy rígido y mi amigo o amiga verlo muy flexible. El norteamericano, el canadiense, verlo que... ¿Y por qué? Por cultura. Para ellos es necesario tener muy claras las fechas, los tiempos, porque simplemente si fuiste flexible y no te provisionaste para el invierno, te puedes hasta morir. Y no en la antigüedad, ahora, actualmente puede pasar a ellos con las nevadas y no son previsivos. Para nosotros, pues es más relajado, porque aquí, cualquier hora cualquier momento del año, sobre todo hacia la mitad de Ecuador, Colombia, Perú, en cualquier época del año tú encuentras qué comer y puedes salir sin invierno, sin problemas. Entonces, esos factores climáticos incluso constituyen quiénes somos, cómo nos comportamos. Entonces, lo importante es cómo veo el mundo, cómo desde mi historia, desde quién soy, desde nuestro ser LGBT, vemos el mundo de una forma particular. Incluso tiene una ventaja que lo compartíamos la vez pasada. De pronto,
¿La recuerdas, Juan o Santiago? ¿O quién cree que nuestra forma particular de ver el mundo tiene una ventaja como LGBT? ¿Quién se arriesga? ¿Quién lo dice? Me No, acuerdo. ya va, Creo pero que ya va que no. Esa parte no la escuché bien porque me retiré un ratito y no escuché la pregunta. Que nuestro ver particular del mundo como comunidad LGBT tiene una ventaja muy importante. ¿Cuál creen que sea? la, Ah, bueno, la, mira. la diversidad de colores. Nosotros estamos expuestos a, todos somos tan diferentes, tantos gustos tan distintos. Vivimos literalmente en la diferencia, entonces creo que Por ahí va. conocemos cómo se puede sentir el otro en ser tan diferente. Sí, Yo exacto. lo que, yo, bueno, yo también lo veo desde el punto de vista de que como tenemos que pasar por situaciones que pueden ser difíciles en cuanto a aceptación, en cuanto a cómo nos ven los demás, es decir, nos pasan tantas cosas que creamos una especie de base de datos que nos permite abrir nuestro propio abanico hacia los demás y no cerrarnos tanto. Uh-huh. Exacto, incluye esas dos cosas que están diciendo Santiago y Alfonso. Y se crea en nuestra infancia, que entendemos que la normalidad no es tan normal como se le vende al resto del mundo. Porque el resto del mundo están educados a que los niños hacen esto, las niñas hacen esto. El blanco es así, el negro es así. Esos extremos los tienen muy claros. A nosotros nos lo dijeron, pero nosotros dentro sentíamos y sabíamos que no era así completamente. Entonces eso nos da una visión diferente de poder decir, espérate, hay otra manera. No tiene que ser tan normal como me lo han vendido. Desafortunadamente, o es también parte de lo esperado porque también somos seres humanos, caemos nosotros mismos en nuestra comunidad en esa separación, en esa diferenciación, en, espérate, tú eres este color, es que no me gusta tanto ese color. Y no estoy hablando de color de piel, estoy hablando más bien de esa diferenciación de trans, bi, ¿sí? El mismo hetero a veces nosotros tendemos a hacerle nuestra propia exclusión. Entonces, a pesar de entenderlo y de llevarlo mucho más dentro de nosotros, el que la normalidad no es tan normal, caemos a veces en ese sesgarnos nosotros mismos. Por eso lo importante de entender cómo veo el mundo y ponernos en el lugar del otro. Es una frase tradicional de ponte en los zapatos del otro, ¿sí? Pero ¿cómo lograr hacerlo realmente? ¿Cómo entender al otro que el otro ve el mundo a su propia manera, según su historia, sus vivencias? Tal vez a él o a ella le tocó un papá igual o no al mío, unos tíos, unos primos, unos hermanos, unos profesores que le dejaron unas enseñanzas particulares. Y me gusta traer en este momento para ese ver al otro como ese diferente, como ese otro, este ejemplo de este cubito. Si lo recuerdan Santiago y Juan, que lo hablamos la vez pasada. Y es, mira esto. Esto es lo que tú ves de mí. Este es Leonardo, y tú ves que Leonardo tiene, mira, tiene dos moraditos, otros dos moraditos, pero tiene azules. Eso es Leonardo, eso es lo que muestra Leonardo. Pero Leonardo es más que esto. Yo voy a darle la vuelta 180, yo puedo creer de mí esto. Los demás ven de mí moradito, azulito, verde. Y yo veo de mí, yo soy mucho amarillo, poquito verde. Eso es lo que yo veo de mí. Y ambas son verdad. Y acá hay otra cara, y acá hay otra cara, y otra, y otra, y todas son verdad. Muchas veces los conflictos surgen de ahí, de no ver al otro, de no entender al otro, de porque tú eres diferente y yo soy moradito, moradito, y tú eres, no, entonces no encajamos, porque necesitamos ser
3 moraditos con 2 azulitos para que encajemos. Entonces, si a ti no te gusta determinado partido, hasta por el fútbol nos peleamos, si no te gusta mi propia religión, que son temas álgidos, pero hasta por eso nos peleamos. Y muchas veces es paradójico para mí, lo he vivido en mi familia, pero me sorprende cómo, y con mi pareja que es mormón, fue que lo pude afinar y entender mejor. Todos creemos en el mismo Dios y en el mismo Jesús al final. Pero ¿por qué el católico, el mormón, el cristiano, nos vemos como algo tan diferente y hasta nos peleamos? No, es que es así, no, es así. Creemos al final en lo mismo. ¿Por qué no? Como yo espero que el otro me entienda, yo entiendo al otro. Yo tengo amigos, y soy feliz de contarlo, de vivirlo, que ellos creen fielmente en un partido político. Yo no soy de esas pasiones, pero sin necesidad de que ellos sean y crean lo mismo que yo, incluso creyendo algo completamente diferente a veces, son mis amigos. Y los amo y amo a sus hijos, aunque ellos tengan ese pensamiento radical que a veces a mí me cuestiona y me confronta. No por eso han dejado de ser mis amigos. Nos entendemos en esta diversidad de colores que somos cada uno, con tantos lados visibles o invisibles a los demás. Entonces, desde allí, poder revisar nuestras amistades. Busco los que sean de mis mismos colorcitos, o me permito tener una diversidad de amistades que me traiga además puntos de vista que a veces yo mismo, porque estoy en mi cuadrito, en mi normalidad, pues no los traigo a mí. Pero cuando me los traen me hace pensar y me permite ampliar mi visión del mundo. Por eso mismo a nosotros, ustedes saben que nos excluyen históricamente, ya afortunadamente en esta época no es tanto, pero aún falta mucho camino por recorrer. Y es por eso, por esto mismo, porque esperan que nosotros seamos y nos comportemos de una manera, y hay 1.000 millones de maneras de ser, no tiene que ser una única. Y yo me puedo relacionar hasta con alguien que parezca muy diferente a mí, respetarlo, amarlo. Mi vecino aquí del lado, él es testigo de Jehová. A mi entender, los testigos de Jehová no tienen una apertura hacia nuestra comunidad. Pero no por eso hay conflicto entre nosotros. Nos respetamos, entendemos al otro y vivimos en armonía. Otra vez, a ver. ¿Qué les llega? ¿Qué les trae? ¿Qué les suena esto que estamos compartiendo? Perdón si a lo mejor no viene al caso, pero es que algo con lo que llegué aquí y que me ha tenido incluso un poquito distraído, ¿no? Yo estoy además en un WhatsApp, estoy en varios grupos de WhatsApp, en uno de mi arquidiócesis, en donde nos originan, nos mandan a los que hemos sido o somos agentes pastorales, noticias de la arquidiócesis, etc. Y entonces, hoy día alguien introdujo aquello que sacerdotes alemanes bendijeron parejas homosexuales. Uh-huh. Entonces, inmediatamente comenzó aquello que no puede ser, etcétera, etcétera, todo que en contrario, que es un pecado, etcétera, etcétera. Uno incluso dio unas citas bíblicas, etcétera. Entonces, yo tenía que decir algo. Y yo puse lo siguiente, a lo mejor tiene algo que ver con nuestro tema, discúlpenme si no lo es, pero a lo mejor permítanme, no, hermano, desahogarme, ¿verdad? Dale, Juan. Permití uno y les puse lo siguiente, ¿no será cuestión simplemente con misericordia ponerse en el lugar, entre comillas, ponerse en el lugar de quien vive su condición? Es como exigirle al ciego, mira la belleza de la creación. ¿Qué nos responderá el ciego? No puedo. Que al homosexual ama a una mujer
¿Qué nos responderá? No puedo. Eso lo mandé, ¿verdad? Y entonces ya aquí me llegó otra respuesta que no la he leído todavía por estar en la reunión nuestra. Y me vino a la memoria decirlo, tal vez desahogarme, cuando tú también decías, Leonardo, precisamente esa misma frase que puse acá, ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Que ellos se pusieran en nuestro lugar. Obviamente que en este grupo no saben mi condición. Hablé como en tercera persona. Pero tenía que defendernos de alguna manera, ¿verdad? Pero Perdónenme, Juanito, lo tema hiciste incluso, muy pero- bien. Lo hiciste muy bien. Esa comparación del ciego quedó muy bien, quedó muy clara. No le puedes decir al ciego, mira qué lindo el cielo, cuando no lo puede ver. Lo que le podrías decir es que cuando siente calor, mira, el sol es caliente. Es lo que él podría decir, ah, mira, eso sí lo puedo ver o sentir, pero no pedirle algo que es incapaz. El ejemplo estuvo perfecto. Es como lo que yo estaba leyendo hoy, cómo se originó el conflicto árabe-israelí. Y cuando vas a los anales del problema, te das cuenta que cuando Israel no tenía un estado definido, Egipto y Siria, junto con Irak y Jordania, querían aniquilar el Estado de Israel. E Israel respondió y se defendió, y ahí surgió la guerra de los 7 días, que Israel ganó, pero Israel no buscaba ganarla, sino que se quería defender. Entonces, este conflicto en el fondo es por falta de lo que dice Leonardo: empatía, entendimiento y ver, ah, mira, los judíos tienen estos colores, los musulmanes este otro color, pero no los ven. Y es lo mismo que tú estás diciendo, Juanito, en un ejemplo que me encantó. Sí, yo Sí. concuerdo también con Juanito y con Alfonso en el tema de la empatía. Yo creo que es algo que es algo del ADN, parece que nos sigue a todos, seamos de cualquier denominación, la falta de empatía. Con ese ruido, con ese tema, con el tema del bautismo en el tema de Alemania, lo que hacen estos grupos es, claro, sacan las garras y se sigue mostrando como mi idea es la mejor y la de los otros no, pero pues lo que hay que trabajar es en la empatía. Creo que la solución es la empatía. No sé, ahí sí que más podría ser. Sí, de acuerdo. Juan, muchas gracias por ese aporte que hiciste en esa comunidad. Aunque no sepan y de pronto no lo entiendan y no lo acepten, poner nuestra voz con respeto, con amor, con ese ejemplo tan inteligente, fue lo que dice Alfonso. Esa comparación estuvo hermosísima. Gracias, porque con ese gesto tú abres camino también en nuestra comunidad. Entonces, qué bonito. Y así, con amor, con aceptación, con compasión, con empatía. Preguntémonos nosotros, que muchas veces nos sentimos en esa posición de el vulnerado, de los que pasan por encima de nosotros, no entendidos, aislados. Pasa, no es que no pase, pero con nosotros mismos, revisemos si no lo estamos siendo. Con los otros que nos critican, nos juzgan, nos dicen que estamos mal, ¿no lo somos a veces también? Seamos ejemplo como tú lo fuiste con ese hermoso y sencillo mensaje de ser nosotros empáticos, ser nosotros compasivos, ver al otro como otro. No tiene que ser igual, no es diferente, simplemente es otro. A mí me ha pasado, a mí la ¿Será que vida... Juan habla? Ah, Juanito, disculpa. Tú, Habla, Juanito. cortito, que los cristianos y de todas las denominaciones, incluyéndonos los católicos, nos olvidamos que lo esencial de ser cristiano es amar como Dios nos ama. Eso es lo principal. Porque no es cristiano el que lleva una cruz aquí o en la solapa o qué sé yo. Cristiano es el que ama y amar como Él nos ama. Ese es el mandamiento en Juan 15:12. Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Dios?
a todos por igual, sin excepción ninguna, sin ninguna excepción. Ya, eso no más. Qué bonito, gracias. Y mira que me Quiero- trae cuando... Dale, Víctor. Quiero decir algo, no sé, pero sí, sí puedo. Claro. Sí. Ya. Algo que quiero acotar antes de decir lo que quiero expresar. Quiero decirle a Juan, no tengo la dicha de haber conversado con él, pero me encantó su forma como habló, la forma como él le salió del corazón, me gustó, yo lo felicito, y aprender un poquito de él me gustaría mucho, ¿ya? En cuanto a lo que yo quiero compartir, algo que tiene que ver mucho también con lo que él dice y lo que es con el tema. Quiero compartir algo, mire, yo por ejemplo, yo sí sirvo mucho a la religión católica y yo y colaboro en una iglesia católica y circulo con muchas personas alrededor mío que son héteros. Y tengo alguna tristeza, una tristeza de mí. Yo en la comunidad me siento tan contento porque estoy conociéndolo a cada uno de ustedes como mi comunidad. Pero yo también tuve muchos amigos de la comunidad que se me alejaron siendo de la comunidad. Y es difícil, no sé, me entristece porque chuta, somos de la comunidad y más bien compartir y respetar mi decisión. Pues ellos no respetaron de que me encanta colaborar en una iglesia católica, me encanta servir a la iglesia católica. Y aquí influye mucho lo que es la amistad. Muchos de esos amigos que ahorita yo tengo son héteros. Y los que están dentro de la iglesia católica, muchos, no todos, pero muchos saben de mi inclinación. Y me aceptan, y me respetan, me estiman. Y algo que parezca muy difícil de entender, dentro de la parroquia está el sacerdote. El sacerdote sabe de lo mío. El sacerdote no me tiró, no me botó. El sacerdote me acogió. Y yo creo que ahí tal vez puede haber una alegría o puede que haya una esperanza de aceptación. ¿Por qué razón? Aquí influye la amistad. Yo me los gané viendo cómo yo soy, cómo soy como persona, cómo mezclo mucho la educación y el amor a las personas. Obvio que al escuchar al sacerdote, fue alguna esperanza de que el sacerdote me viene y me explica y me dice, yo lo que yo quisiera en ti, Víctor, es que por el momento tú vivas una castidad. Sirvas en la iglesia porque Dios te ama y te acepta tal como eres. Un sacerdote me dijo eso, una esperanza. Y si algún día tú llegas a encontrar el ser amado, la persona que te ama y te valore y te acepte, yo te lo voy a aceptar. Yo te voy a aceptar porque hay un amor sincero. Yo te pido de que estés en una castidad hasta que tú encuentres la persona que realmente te ame. Yo no quisiera que tú andes con uno, con otro, ni con uno y con otro porque daña a tu persona. Y yo lo estoy cumpliendo. Y muchas personas que están alrededor mío son heteros y grandes amigos que comparten conmigo, que yo lo que más quisiera, y voy a ser tan sincero, yo lo que más quisiera es que en esa amistad, que sea la comunidad, mi comunidad, pero cuando ellos se enteraron de que yo colaboraba en una iglesia, me dieron la espalda, me dijeron que yo estaba loco, me dijeron de que cómo puedes estar alrededor de ellos no nos aceptan, y yo lo único que le decía, pero escúchenlos y verán que los van a aceptar. Nadie puede que... Siempre va a haber personas que sí nos pueden juzgar, y dentro de la iglesia han hablado de mí, pero también mis amigos, muchos de mis otros amigos han estado ahí para defenderme, para no juzgarme, para no tratarme mal. Pero yo también doy mi iniciativa, me sé comportar, me sé cuidar mi imagen, eso es lo importante, cuidar mi imagen para la religión católica o muchas religiones
nos acepten, siendo nosotros muy educados, siendo unas personas muy, muy respetadas y no tratando mal a nosotros, ¿no? Eso es lo que yo creo que tal vez quiero tratar de decir. Quizás puede haber una esperanza, siempre y cuando la parte más influyente. Yo sé que mucho no me conecto, pero cuando escuché este tema me pareció muy interesante, porque a través de la amistad hay un amor. Y cuando hay amor, hay aceptación. Tú atrapas a las personas por como tú eres y te pueden entender y te pueden aceptar, siempre cuando tú hagas bien las cosas y trates de ir por el buen camino. Tengo muchos amigos héteros que me han defendido, que me aman, me respetan, ¿verdad? Entonces yo creo que ese punto sería muy importante, la amistad. Si tú tienes amistad, tú tienes amor en tu corazón. Y si tú tienes amor en tu corazón, lo tienes a Dios en tu corazón. Es lo que puedo tratar de compartir con ustedes. Qué Una bonito, cosita, gracias. a consecuencia de lo que nos acaba de decir Víctor, en varias oportunidades con mis amigos, igual que yo, mis hermanos, les he dicho, si queremos ser respetados, tenemos que ser respetables, pues. Es lo que decía Víctor, ¿verdad? Tenemos que ser respetables, porque si no somos respetables, aunque seamos heterosexuales, no vamos a ser respetados. El respetable es amar como Dios nos ama. Así es, gracias Juan. Y Alfonso, ¿ibas a decir algo más ahorita antes? El micrófono. Sí, ya lo abrí. No, no iba a decir nada, pero concuerdo con lo que dijeron ellos. En resumidas cuentas, una persona no importa si es homosexual, heterosexual, transexual, extraterrestre o es de una especie no conocida, uno tiene que, como persona, saberse comportar, tratar bien a los demás, cumplir con tus deberes. Es decir, no es que haya un código, sino que simplemente hay una regla universal que debería regir, pero no rige en todas partes, que tiene que ver con el respeto mutuo. Y el respeto mutuo va con todo lo que tú has dicho hasta ahora, que tiene que ver con la comunicación, la confianza, y que tiene que ver con qué quiero yo, qué quieres tú, cómo eres tú y cómo soy yo. Y ese aspecto de la empatía que ya hemos tocado. Qué bonito, gracias. Gracias Juan también por lo que dices, me encantó ese respetable. Lo tenía yo aquí como punto tercero de cómo me veo. El respeto, de respetar al otro como espero que me respeten, pero ese ser respetable me pareció muy bonito. Creo que complementa como 3 dimensiones de ese respeto, que a veces lo esperamos, que tienen que respetarme, qué tanto yo respeto al otro, pero lo que tú dices, qué tanto yo mismo soy respetable, ¿sí? Me proyecto de esa manera que espero que los demás me traten. Y ya para cerrar, quiero conectar aquí con estos 3 conceptos de ese mismo cómo veo al otro, cómo nos tratamos desde allí, desde esas visiones. Y es resumiendo toda la amistad. Abrir espacio al perdón. Que si alguien me falló a mi confianza y no nos hemos sabido comunicar y algo pasó allí, una diferencia hasta de cómo te veo. Abrir espacio al perdón. Recién, este fin de semana, yo había tenido una diferencia con mi hermana mayor y llevábamos un tiempo distanciados, pero tuvimos la oportunidad de conversar y abrir ese espacio a ese perdón en ambas vías. Cada uno nos sentíamos que el otro nos había fallado, pero al conversar, reconocer, yo te fallé, tú me fallaste. Te pido perdón, me pediste perdón. Y así podemos limar esas asperezas. Ninguno tiene la razón. Cada uno desde nuestro punto de vista creemos que la tenemos, pero no es más que una ilusión tener esa razón. Y desde allí entonces poder aceptar que el mundo es como es, que tú eres como eres, que yo te acepte no significa que yo permita que tú hagas lo que quieras conmigo, no.
Yo puedo aceptar que tú eres como eres, pero si ya vienes contra mí, yo pongo mi límite. Si quebraste la confianza, acepto que así eres, pero pues conmigo nuevamente no vas a tener ese nivel de confianza ingenua que teníamos porque me fallaste. Necesitamos nutrirla, recuperarla, reconstruirla y tener compasión por el otro. No sabemos el otro qué historia tiene, así como los demás no saben cuál es nuestra historia por todo lo que hemos pasado. El ser diferentes, el ser LGBT. Tal vez nuestros amigos, nuestros familiares puedan hacerse una idea, pero ¿lo saben realmente? ¿Y sé yo qué significa no ser LGBT? Tiene sus propios desafíos. También recientemente caí en cuenta en una charla con mi papá que yo nunca me pregunté cómo había sido para él tener a este hijo diferente, que ya con una etiqueta LGBT, homosexual. Nunca me lo pregunté, pero me dio oportunidad de pensar, mira, para él tampoco fue fácil. No es que él tuviera que aceptarme y estaba obligado a... No, gracias a Dios, afortunadamente tampoco fue ese padre que me rechazó y me desheredó, por decirlo así, y no te quiero volver a ver en mi vida y tú ni te me aparezcas. No, no fue ese padre. Pero pude ver algo que nunca había visto. Para él tampoco fue fácil. Si para mí no fue fácil y sabemos que para cada uno de nosotros no ha sido fácil este camino, pensemos, ¿cómo habrá sido para nuestros padres? Si nos aceptan o no nos aceptan. Es su propia historia, hace parte de su propio camino, pero yo tener esa compasión, al final es beneficio para mí, me trae tranquilidad a mí. Y lo último con lo que quiero dejar de este perdón, aceptación y compasión, es que así como pensamos muchas veces en nuestras relaciones con nuestros amigos, pensemos en este amigo, en ese que debe ser nuestro mejor amigo, nosotros mismos. ¿Cuánto confiamos en nosotros mismos? ¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Y cómo nos vemos desde esa aceptación, esa compasión y hasta ese perdón hacia nosotros mismos? Quiero dejarlos con eso. Si alguno más quiere compartirnos, me ha encantado esta charla, escuchar sus intervenciones, sus historias, cómo piensan, acercarnos un poquito más. Yo quería agregar una cosa que tú me dijiste al principio del libro que yo te había recomendado. Hay dos libros que yo recomendaría que tienen que ver con la amistad. Uno se llama Cometas en el Cielo, de Khaled Hosseini, un libro que tiene una película, tiene una producción cinematográfica, pero no es como el libro, es mucho mejor el libro. Yo lo recomiendo, Cometas en el Cielo, toca el tema de la amistad. Y otro libro que es de tipo fantástico, porque es de fantasía, que se llama La historia sin fin o La historia interminable, de Michael Ende. Para quienes no lo hayan leído, lean ese libro, porque también toca el tema de la amistad. Entonces, ahí entran todos los aspectos que Leo nos ha hablado: la comunicación, la compasión, el perdón, la empatía, el respeto, todo entra en juego ahí, en historias muy bien contadas, y que yo recomiendo porque son dos libros que yo, aparte que disfruté mucho, me hicieron pensar y replantearme cosas. ¿Ven? Entonces, eso quería agregar porque me pareció que era interesante. Qué bonito, gracias. Lo buscaré, sobre la de Historia sin fin sí la recuerdo por la película, pero el otro lo buscaré porque... Sí, de hecho, la película solamente es la cuarta parte del libro. La película es la cuarta parte nada más. O sea, la película cuenta un trayecto de la historia, el resto no está en la película. Oh, wow. Me intriga más aún. Leonardo, Sí. sobre lo último que tú nos dijiste, es precisamente lo que esta mañana incluso le hablaba al Señor. Bueno, en oración, yo no soy santo, en oración. ¿Cómo no he de amarme si tú nada menos que tú me amas? Ayúdame a amarme como tú me amas.
Porque ciertamente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por mi condición, como que no me amo mucho a veces. No me he amado, he tratado de superarlo, pero estoy en esos zigzagueos. Y entonces el Señor me ponía eso en la mente en la oración esta mañana. Si yo te amo, ámate. Si yo te amo tal cual eres, ámate también tal cual eres. Está dentro del mandamiento del amor. Amarse como yo los he amado me incluye a mí mismo, amarme a mí mismo, como tú me amas. Es Exacto. importante eso también. Amar a los demás, pero igual como me amo a mí mismo. No más, porque eso es egoísmo, pero tampoco menos, porque eso es bajo es subestimarme. Amarme como Dios me ama. Y si Dios me ama sin condiciones, ¿quién soy yo para ponerme condiciones para quererme? Eso quería agregar. Gracias. Así es. Muchísimas gracias porque es así. El ámate, mejor dicho, ámense como yo los he amado, incluye nosotros. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio. Solo me resta, además de agradecerles por su compartir, ponerme a su disposición. Estoy allí en el grupo si alguno quisiera alguna charla individual, personal, con coaching de algún tema por el que esté pasando. Será un gusto poderlos apoyar. Me encanta compartir con mi comunidad. Soy feliz de estar aquí, de conocerlos, de ir como profundizando en esta relación, en estos espacios, escucharlos. De verdad, para mí es bendición y es gratitud. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por la Leonardo. Gracias, Leonardo. Gracias siempre de la anterior charla y hasta ahí todo lo que compartimos en estos espacios. Y gracias a los que se conectaron, a todos, Alfonso, Juan, Víctor, Edgar, Eduardo, Víctor, Wendy, Aldo, Fercho. También yo creo que aprendo de todos cada vez que los escucho. Sí. Bueno, chicos, no, eso era el día de hoy lo que teníamos preparado con Leo. Leo, mil gracias. El próximo mes tendremos otra charla. Entonces vamos a estar preguntándoles por ahí qué otros temas les gustarían. Y bueno, no, desearles una feliz noche. Y nos estamos hablando. Mañana tenemos Rosario. Leo, ¿quieres decir algo antes de cerrar? No, nuevamente muchas gracias. Un feliz descanso para todos. Y aquí a su servicio, conocerlos me nutre, me encanta. Gracias, Leo. Muchas Dios te gracias bendiga. por